Hechos capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice así su palabra. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. A lo largo de estos capítulos que hemos revisado del libro de los Hechos, hemos podido notar a una iglesia vivaz, a una iglesia poderosa, a una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia unida. ¿Qué modelo de iglesia más grande es el que vemos justamente en estos capítulos? Pero a partir de ahora, del capítulo 4, comienza un cambio exabrupto, no en cuanto al comportamiento de la iglesia, sino que en realidad la hostilidad que comienza a asomarse de parte del mundo para con la iglesia. Hasta el momento todo ha sido color de rosas, el pueblo le caía en agrado a la gente de la iglesia, puesto que vivía de una manera que era bastante atractiva para ellos. La gente aceptaba a los cristianos, sin embargo, ahora comienza a haber oposición. ¿Y de parte de quién? De parte de la religión establecida en el país. Una de las cosas que yo siempre les he recordado es que tristemente en el mundo evangélico existe una aversión sobre una palabra en específico, que es la palabra religión. Normalmente oímos proclamas como Jesús no es religión, Jesús es relación. Cuando en rigor, en estricto rigor, la palabra religión significa relación. Relación viene del latín religare, que significa religar, volver a unirse, es decir, tener una relación. Por tanto, el problema no es la religión en sí. De hecho, la palabra religión aparece propiamente tal en la Escritura en 2 oportunidades. El problema no es la religión, el problema es la falsa religión. El problema es aquella religión superficial que se enfoca en lo externo, pero no en lo interno. Es aquella que le gusta que todo se vea bien y ordenado, pero por dentro está todo podrido. No olvidemos que a uno de los grupos religiosos de la época, el Señor Jesucristo le llamó sepulcros blanqueados. ¿Qué significaba eso? En ese tiempo, los sepulcros, ¿cierto?, se adornaban y se emblanquecían para mostrar de alguna manera el respeto que los familiares del difunto le tenían. Pero por dentro de aquel lugar donde estaban enterrado el difunto, habían solamente podredumbre. Y ese es el gran problema. El problema no es la religión, sino la falsa religión, y la religión que se establece en función a lo externo y no a lo interno. Y justamente a partir de este capítulo comenzamos a ver cómo la hostilidad de la religión establecida comienza a acentuarse, sobre todo en los discípulos de nuestro Señor Jesús. Ahora, cuando hablamos de la hostilidad o de la oposición contra el evangelio, la historia tiene una larga historia, la iglesia tiene una larga historia conforme a aquello. Porque hemos visto, ¿cierto?, que durante el reinado de los 12 Césares hubo periodos de intermitencia en los cuales hubo gran opresión y gran persecución. Pero el asunto de la oposición y la persecución no es algo que estaba para el pasado, sino que el día de hoy todavía continúa sucediendo en el mundo. Aquí en Occidente, por ejemplo, hablar de la oposición al cristianismo no es tan común, y en el mejor de los casos existe una hostilidad, llamemos social, hacia quienes son cristianos. Es decir, te comienzan a marginar de alguna forma en medio de la sociedad, ¿cierto? Aquellas personas con las cuales tú compartías, al ver que tú te comportas como un cristiano, comienzan poco a poco a aislarte, no te consideran para ciertas cosas. A esta altura ya ni siquiera te invitan a aquellas fiestas donde quedaba la patada, ¿cierto?, donde quedan todos borrachos, ebrios, ya no te invitan porque conocen que tú no vas a estar como ellos. Entonces, en el mejor de los casos, la hostilidad que nosotros recibimos acá o la adversidad
que recibimos a causa del Evangelio es solamente social y psicológica. Esto no quiere decir que no sea importante, pero la verdad es que tenemos que ser honestos. En otros lugares del mundo, la persecución para con los cristianos, la aversión para con los cristianos es un tema grande, es un tema bien marcado. Ahora, la sociedad misionera, Puertas Abiertas, una sociedad misionera que da algunas estadísticas con respecto a la persecución y la adversidad que algunos cristianos viven a lo largo del mundo. Y ellos dicen lo siguiente, que 1 de cada 7 cristianos es perseguido en el mundo. 1 de cada 7 cristianos es perseguido en el mundo. Y ahora comienzan a dar una serie de datos que de alguna forma profundizan un poco más en esto. 1 de cada 5 cristianos es perseguido en África. 1 de cada 5 cristianos es perseguido en África. En Asia, 2 de cada 5 cristianos son perseguidos. En Latinoamérica, aunque usted no lo crea, aquí en Cuba, en Venezuela y también en algunos sectores, obviamente, no en todo. Y también en Colombia y México existe persecución para con cristianos, particularmente hostilidad por medio de otros grupos religiosos más que del propio gobierno, Estado, como en el caso de los países comunistas. Fíjese que 5.898 cristianos son asesinados al año en promedio. En promedio. 5.110 iglesias son atacadas al año. Esto quiere decir que son destruidas, quemadas, etc. Y al día de hoy se estima, una estimación, que hay 6.175 cristianos detenidos por su fe. Cuando hablamos de persecución, de adversidad, en cuanto al Evangelio, podemos ver que en realidad no se trata de algo ajeno a la actualidad de la iglesia. Tal vez nosotros estamos bien y cómodos en este lugar, pero hoy por hoy hay muchos hermanos que están padeciendo persecución. Y cuando tú padeces persecución, realmente se depura la iglesia, se depura la veracidad de la fe de las personas. Alguien que no tiene una fe, una convicción de fe, obviamente no va a defender su fe públicamente y no va a recibir persecución. Hay un dicho que dice por ahí, hay cristianos que ni siquiera van a la iglesia el domingo por su fe, mucho menos van a testificar de su fe públicamente cuando venga la persecución. O sea, porque es una realidad. Hay gente, yo siempre lo digo, que cree, pero en realidad tristemente no es así. Ahora el sermón de esta mañana tiene por título El Evangelio y la adversidad. Y conforme a estos pasajes, el Evangelio y la adversidad, y conforme a estos versos, vamos a ver 3 cosas sobre la adversidad que podemos aprender en estos 4 versículos que hemos leído esta mañana. 3 cosas sobre la adversidad. En primer lugar, los adversarios interrumpen. En segundo lugar, los adversarios aborrecen a Jesús. Y en tercer lugar, un punto maravilloso, que el Evangelio crece en la adversidad. Esas son las 3 cosas que vamos a estar viendo esta mañana. Los adversarios interrumpen, los adversarios aborrecen a Jesús y el Evangelio crece en la adversidad. Así que vamos a comenzar. El primer punto lo encontramos justamente en el versículo 1 de Hechos capítulo 4. Acompáñame por favor en la lectura. Hechos 4.1, yo voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. En este caso estamos viendo, y no olvidemos nuestro contexto, un día Pedro y Juan van al templo, pasan por la puerta La Hermosa y encuentran a un hombre cojo, de nacimiento, nunca se había puesto en pie, y en ese momento algo pasa por la mente de Pedro, obviamente guiado por el Espíritu Santo, y le dice, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, ponte en pie, y así fue, se puso en pie, y aquel que nunca había caminado corría y gritaba de alegría. Entonces al ver esto, la gente que conocía la historia de este hombre, que periódicamente se encontraba en las puertas del templo, al ver eso comenzaron a asombrarse de lo que había sucedido. Y en ese momento Pedro y Juan comienzan a predicar. Ellos comenzaron a predicar
y a llamar a la gente al arrepentimiento, a invitar a las personas a que pudiesen acercarse y conocer el Evangelio del Señor Jesucristo, quien había sido entregado por el mismo pueblo, y Pedro y Juan están compartiendo con ellos, exhortándoles y llamándoles al arrepentimiento para que sus pecados sean perdonados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa era una de las cosas que ellos estaban haciendo. Ahora, es interesante notar que acá el texto nos sugiere que ellos todavía se encontraban ahí. Ellos todavía estaban enseñándole a la gente, todavía estaban predicándole a las personas, anunciando el mensaje de Cristo, y de pronto irrumpen de manera exabrupta, ¿quiénes? 3 grupos de personas. Los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Nosotros vimos a lo largo del libro de Marcos, el Evangelio de Marcos que estuvimos revisando anteriormente, vimos que uno de los grupos más hostiles para con el Señor Jesucristo fueron los fariseos. Los fariseos eran una de las 4 sectas religiosas de ese tiempo. Los fariseos, saduceos, esenios y celotes eran las 4 sectas religiosas del judaísmo en aquel entonces. Y los fariseos eran bien conocidos por su rigor en cuanto a la ley. Sin embargo, había un grupo de élite, una casta religiosa que, aunque era minoritaria en cuanto a cantidad, tenía gran influencia sobre la gente, que justamente eran los saduceos. Los saduceos venían de una rama de la línea sacerdotal, de los sacerdotes. Entonces, cuando vemos acá que se le echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, que también era un sacerdote, y los saduceos, estamos viendo que una de las ramas religiosas o falsamente religiosas de ese tiempo se echó encima de los apóstoles que estaban predicando. Ahora, curiosamente, era el grupo de élite. Estos vendrían siendo hoy por hoy, si hiciésemos una comparación o una asimilación, podríamos compararlo con la teología liberal. Los saduceos eran personas, como pertenecían a la casta sacerdotal, eran personas de muchos recursos, eran ricos. Aparte de eso, tenían gran influencia en el pueblo, porque el sacerdote que estaba en ese momento, Caifás, había sido puesto por el Imperio Romano. Roma había puesto a Caifás, y ellos tenían de alguna manera esta inclinación a ser pro-estado, digámoslo así. O sea, como el Estado los había puesto a ellos en autoridad, porque por linaje no le correspondía a Caifás ser el sacerdote, pero como de una manera arbitraria el Imperio Romano estaba oprimiendo, entonces pusieron a Anás primero y luego a Caifás como sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote y los sacerdotes todos estaban a favor de Roma, porque Roma les permitía tener poder y autoridad dentro de Israel. Una autoridad obviamente sujeta a ellos, pero al fin y al cabo poder y autoridad. Y ustedes saben que lo que más corrompe, más que el dinero, es el poder. El poder corrompe más que el dinero. El dinero, digamos que es algo que es una tentación para todas las personas. Pero cuando hay dinero, lo que la gente quiere es poder. Es poder, y nunca se sacian del poder, porque a partir del poder pueden conseguir evidentemente más dinero y una mayor estabilidad. Ahora, estos 3 grupos representados por los sacerdotes, quienes se suponían que eran los mediadores del pueblo ante Dios. Habían 3 oficios, llamémoslo así, que eran importantes: el de rey, que era el que regía la ley de Dios en el pueblo. Estaba el profeta, quien era el mensajero de Dios para con el pueblo. Y estaban los sacerdotes, que cumplían la misión de interceder entre el pueblo y Dios. O sea, los sacerdotes tenían esa instrucción dada por el mismo Dios en el tiempo de Moisés, de mediar, de llevar a la gente delante de Dios. Sin embargo, aquí vemos que son ellos justamente los que manifiestan una aversión contra el mensaje del Señor Jesucristo representado en la predicación de Pedro y Juan. Entonces, aquí tenemos que ver eso. Ellos, solamente los sacerdotes creían, o los saduceos, lo que creían eran en los 5 primeros libros de la Biblia, lo que nosotros conocemos acá en este lado del mundo como el Pentateuco, y que para los hebreos es la Torá.
la Torá. Ellos solamente reconocían los 5 primeros libros de la Biblia. Por tanto, mucha de la creencia farisea ellas no compartían. Y uno de los problemas que tenían los saduceos con los fariseos era una idea central que era el poder sobrenatural de Dios, la manifestación de los ángeles y la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en eso. Y nosotros lo podemos ver también en Hechos capítulo 23, versículo 8, cuando muy astutamente Pablo ve que hay un grupo de sacerdotes y fariseos y él, para poder generar conflicto entre ellos, habla precisamente de eso. Entonces aquí en Hechos 23, 8 dice lo siguiente: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto. O sea, la enseñanza de los apóstoles en este momento llamó profundamente la atención de este grupo, particularmente porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y una de las cosas que estaba precisamente predicando Pedro y Juan era la resurrección de los muertos. Ahora, la resurrección es la creencia que declara que el Dios viviente va a arreglar todo de una vez por todas. Y va a restaurar todas las cosas y a cambiar el mundo de la manera correcta. Pero como ellos no creían en la resurrección, obviamente para ellos fue un ataque para su creencia, principalmente que estuviesen hablando de aquello. Ahora, lo interesante que vemos acá es que todavía ellos estaban hablando cuando les interrumpieron. Les interrumpieron. Porque la mentira no puede soportar la verdad. Cuando alguien vive en la mentira y está tan enquistada en su corazón, no puede soportar la verdad. Sus oídos comienzan a punzar. Y la verdad divina comienza a irritarle de tal manera que no permite que la verdad sea declarada. Y eso es algo que de verdad no solo sucedió en ese tiempo, porque lo vemos a lo largo del libro de los Hechos en muchas oportunidades también. Los apóstoles o alguna persona estaba testificando de su fe y de pronto alguien venía e interrumpía. Y tenemos que acostumbrarnos a eso. Tenemos que acostumbrarnos a eso, porque esa es la dinámica del reino de las tinieblas. Interrumpir, estorbar. Y de verdad, hermanos, es algo que de pronto a nosotros nos frustra. Quizás estamos hablando con un familiar, con un ser querido, con algún compañero de trabajo o alguien que conocemos y le estamos hablando del evangelio. Y yo te aseguro que va a sonar el teléfono, que va a llegar alguien a interrumpir. Te aseguro que va a pasar eso. Honestamente, son muy pocas las oportunidades que tenemos para poder presentar el evangelio de una manera calmada. Y es normal que tengamos que tomarlo en tomos. Hacer primero una introducción, y a veces esas cosas a nosotros nos frustran. Nos frustran. Porque ¿cuánto más quisiéramos nosotros que existiera un manual de evangelismo en el cual estuvieran las 7 cosas que debes decir para predicarle a alguien? Entonces estamos en la número 6, estamos a punto de terminar. Y llega alguien, nos suena el teléfono, o no sé, el niño se cayó en el colegio y hay que ir a verlo y esas cosas. Y pasa, hermano. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas está atento a interrumpir la predicación del evangelio. Está atento a interrumpir la predicación del evangelio. Cuando más Dios está obrando, más atención hay de parte del reino de las tinieblas para interrumpir. Y esa hostilidad aflora en el corazón del hombre no regenerado. O sea, las personas van a querer interrumpir, van a querer arrancar, o otras personas van a ser usadas espiritualmente para que eso suceda. Yo me acuerdo que en mi época universitaria, en más de una ocasión, cuando íbamos a predicar con un grupo de amigos a la calle, en el centro, en Concepción, se acercaba un hombre, debe haber sido un par de veces, con problemas mentales, probablemente alguien con algún demonio, y gritaba, interrumpía y no nos dejaba terminar.
Y eso es un ejemplo de cosas más cotidianas que nos van a pasar a nosotros, porque es probable que así suceda. Y es ahí donde debemos estar preparados y no frustrarnos, y no decir, oh, ya nos interrumpieron de nuevo. ¿Cuándo voy a poder tener esta oportunidad? Y a veces la ansiedad nos juega una mala pasada en cuanto a eso. Queremos presentarle las 4 leyes espirituales, no sé. Y de pronto alguien interrumpe. Pero hermanos, es ahí donde tenemos que tener la entereza y también la confianza en Dios que los apóstoles también manifestaron. Porque aunque estemos proclamando la verdad, aunque estemos anunciando el evangelio y nos interrumpan, la palabra de Dios sigue corriendo. La palabra de Dios sigue haciendo lo que fue enviada a hacer, como dice Isaías 55. Hermanos, la palabra de Dios cumple con su objetivo. Por tanto, no debemos exasperarnos porque hay interrupciones cuando estamos proclamando el evangelio. En este caso, un grupo de gente importante, los líderes de la nación, llegaron ahí. Pero los discípulos vemos que no se frustraron de alguna manera. Simplemente fueron interrumpidos. Fueron interrumpidos. Así que, queridos, preparémonos para ser interrumpidos. No nos estresemos por ello, no nos pongamos ansiosos por esa situación. La verdad es que el enemigo siempre va a enviar distractores. No olvidemos la parábola del sembrador. Y dice que el sembrador arrojó semillas junto al camino y vinieron las aves y se llevaron esa semilla. El Señor Jesucristo explica después que viene el diablo y arrebata la semilla que fue sembrada en la palabra. Y eso sucede muchas veces en el momento que la gente está escuchando. Y estos distractores justamente son aquellos que nosotros tenemos que saber que van a estar y no debemos frustrarnos cuando estamos predicando el evangelio. Y una de las cosas más terribles es que muchas veces esos distractores ni siquiera son entes del mundo, llamémoslo así, o que se oponen contra Dios directamente, sino que, como en este caso, son cosas que parecen ser el mensaje verdadero, pero que se oponen, como en el caso de los saduceos. Los saduceos eran los sacerdotes que guiaban a la gente a Dios, pero la misma gente que pretendía llevar a otros a Dios eran quienes estaban produciendo un tropiezo a esa muchedumbre de personas que se encontraba reunida en ese lugar. A veces el catolicismo romano, a veces, no sé, alguna versión torcida del evangelio. Son aquellas que perturban el corazón de las personas. Aquellos que tienen de pronto una tendencia media judaizante, la cual el apóstol Pablo critica duramente en la epístola a los Gálatas. No, es que tú no tienes que decirle Jesús, tienes que decirle Yahshua. Y la gente que es débil comienza a creer esas cosas, porque no conoce la palabra de Dios también. O sea, a veces vamos a estar predicando y de pronto va a llegar el adventista al 7º día que está vivo allá y va a empezar a hablarle a la persona que tú le estás hablando. Y te va a interrumpir, le va a molestar. Y así, eso pasa, querido. Eso pasa. Entonces tenemos que aprender a lidiar con eso, porque lamentablemente muchas veces la interrupción viene de lo que parece ser fuego amigo, pero sabemos que es la mentira torcida y disfrazada con algo de verdad. Eso es lo que vemos entonces. Vemos esta oposición, esta adversidad cuando los oponentes al evangelio interrumpen. Lo segundo que vemos aquí en este pasaje aparece en el versículo 2, acompáñeme por favor. Dice, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Indignados, dice la Nueva Biblia de la América. La Reina Valera, que probablemente usted tiene, dice resentidos. Resentido, esta palabra en el griego aparece una sola vez en el griego del Nuevo Testamento. O sea, es un hapax legómena. Y es interesante porque esas palabras que aparecen una sola vez es algo que era fuera de lo común. Por eso aparece una sola vez en el griego del Nuevo Testamento. O sea, y significa realmente estar furioso, irritado, enojado, pero a un nivel superlativo. O
sea, de verdad, la tetera, a los que todavía tenemos tetera, cuando hierve y suena ese famoso silbido, imagínense, así estaba humeando la cabeza de esos hombres cuando quisieron interrumpir la predicación de estas dos personas que estaban ahí. Estaban realmente furiosos, irritados y enojados, porque eso es lo que produce la confrontación de la verdad. De la verdad. Queridos, muchas veces nos vamos a enfrentar también a esto en nuestra vida. Personas que nos van a querer pegar, que nos van a querer golpear. Recuerdo una vez que fuimos a una obra misionera en la precordillera, en el sur, y íbamos con un grupo de amigos de la universidad y estaba lleno de pehuenches el bus. Y este bus se demoraba 5 horas en llegar al poblado al cual nosotros íbamos. Y el camino era el camino y el precipicio, imagínense, era subiendo la precordillera. Y la costumbre de la gente que viajaba en esos buses eran toda familia, entonces se ponían a beber. Entonces en la parte de atrás del bus iban todos los pehuenches ahí, todos doblados, ebrios. Y a un amigo mío se le ocurrió la genial idea de predicar. Se paró a predicar. Y se para un pehuenche, y ustedes a veces tienen un concepto errado de los que tienen sangre pura, digamos, de esa tribu. A veces uno piensa que el pehuenche así, el mapuche así, era de este porte, hermano. Era de este porte. Todo ebrio saca una cuchilla y le dice, cállate. Ahí mi amigo, no sé con qué valor, siguió predicando. Finalmente pudo entrar en razón con este hombre, porque curiosamente era un docente universitario de la Universidad de Concepción, el que le había sacado la cuchilla para amenazarlo. Curioso. Pero bueno, esas cosas pasan, porque esa irritación que produce la verdad genera que en oportunidades te van a tirar el plato, te van a tirar el vaso. Puede suceder. Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña que tenemos que estar preparados porque son cosas que pueden suceder. Si usted es fiel a su fe, le puede suceder. Ahora no significa que ande usted punzando para que la gente reaccione de esa forma, ¿no? No vemos que exista esto en Pedro y en Juan, pero es lo que sucede o lo que brota de manera natural de parte de las personas que se ven afectadas con el mensaje del Evangelio. Ahora, el texto dice acá que estos hombres estaban indignados porque los apóstoles hacían 2 cosas. Dice que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Probablemente una de las cosas que más les afectó a estos falsos religiosos fue el hecho de ver que 2 personas del vulgo que no estaban certificadas oficialmente como predicadores, porque los maestros tenían que ser certificados en ese tiempo, certificado por alguna secta religiosa, de alguna escuela teológica de aquellos años. Ahora, como ellos veían que estas 2 personas estaban ahí haciendo algo que era su responsabilidad, la cual tenía que ver con el enseñar, es que ellos también se irritaron de esta forma. Ahora, yo quiero comentar algo, hermanos, con respecto a eso. Estas 2 cosas que estaban haciendo Pedro y Juan, enseñando y anunciando. Enseñando y anunciando. Creo que una de las cosas que hemos perdido como iglesia de Cristo, y como iglesia de Cristo me refiero a los cristianos, es el enseñar a las personas. El enseñar a las personas. Como que en el último tiempo hemos vivido nuestra fe en función a dar por sentado que la gente sabe lo que Dios dice. Y nosotros no enseñamos a las personas. Tal vez les predicamos. Tal vez en algún momento nos acercamos y les hablamos de Cristo. Pero tal vez no les enseñamos a las personas. Y eso es algo que los discípulos estaban haciendo y que generó esta irritación también en los
sacerdotes, saduceos y en el general de la guardia del templo. A veces los cristianos no enseñamos a las personas. Y con enseñar, me refiero a enseñar lo que Dios dice. Pero no como desde una perspectiva legalista, o más bien desde una perspectiva con una autoridad de pronto mal asumida, como es el caso del que yo creo que todos ustedes conocen, del famoso pastor Soto, ¿cierto? Que iba a los lugares y habían cosas que decía que estaban bien. Pero esa autoridad y falta de misericordia que tenía en sus palabras generaban aversión. Y la aversión no era para con su mensaje, la aversión era para con su persona. Y a veces nosotros, por ver estas figuras y entrar en estas caricaturas, es que de pronto renunciamos a nuestra responsabilidad de enseñar a las naciones, de enseñarle a las personas, de enseñar qué es lo que Dios dice, de enseñar lo que Dios ha establecido. Pero así como dentro de lo que el mundo cree, como una opinión más, nosotros sabemos que es la verdad divina, pero las personas no saben que es la de verdad divina y la rechazan por naturaleza. Pero el poder conversar cómo las cosas desde la perspectiva de Dios son mejores y son buenas. El poder hablar del matrimonio, por ejemplo, como Dios lo ve, más allá de decirle, los homosexuales no pueden casarse. Si es lógico eso. No tenemos por qué tener esa inclinación a decirlo de esa forma. Si es lógico. Pero en vez de simplemente apuntar el pecado, lo cual cuando uno expone la verdad queda en evidencia. Pero ¿por qué no hablar del matrimonio como corresponde, como Dios lo creó y los beneficios que esto trae? Basta ver la sociedad como está hoy en día y la causa de por qué la sociedad está como está, por qué no hay respeto por nadie, es porque obviamente la institución más importante y primera que Dios estableció, que es el matrimonio, perdió su credibilidad. Dios estableció un hombre y una mujer que se amaran, se cuidaran, se respetaran, tuvieran hijos y sus hijos estuviesen sujetos a sus padres. Y cuando eso sucede hay bendición, es claro. Pero hoy que vemos, hoy día vemos cómo los hijos, los padres son simplemente lacayos de sus hijos. Y ese es el modelo del mundo. Entonces cuando uno está conversando con las personas y uno vive e intenta vivir el modelo de Dios, uno lo puede compartir con las personas. Mira, el matrimonio es esto, cuando tu matrimonio está bien, o cuando lucha por estar bien, porque el matrimonio ideal no existe. A los solteros, si hay solteros acá. No existe. Lo que existe es la lucha por vivir un matrimonio que glorifica a Dios. La pelea por eso, porque no es algo que se da automáticamente. Pero cuando vemos que el hombre y la mujer se esfuerzan por tener una vida sujeta al Señor, por obedecer sus mandamientos, hay bendiciones para la familia. ¿Por qué no enseñar eso? ¿Por qué no mostrar eso en una conversación de salón, una conversación de mesa, no sé? Hemos perdido la capacidad o el deber de enseñarle a las personas y de enseñar el camino correcto, enseñar el modelo de Dios. Porque puede que tú no hables del evangelio en ese momento, pero tú estás mostrando el verdadero modelo de Dios. Y la gente va a decirte, uy, algo de razón puede haber. Y eso genera duda en su corazón también. Entonces, hermanos, creo que hemos olvidado esto y que debemos retomar nuestra labor de enseñar. El Señor Jesucristo en la gran comisión, en Mateo 28, 18 al 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles. Tenemos una labor de enseñar qué es lo que Dios dice. Si lo recibe bien, si no lo recibe bien también. Pero tenemos la responsabilidad de enseñar. Y eso fue justamente lo que a los religiosos de ese tiempo, falsos religiosos, les hirvió. Porque personas del vulgo estaban enseñando lo que ellos deberían hacer. Y correctamente más encima. Entonces ellos obviamente respondieron con hostilidad. Con hostilidad. Nunca debemos renunciar a nuestra misión
de enseñar lo que Dios quiere. Hoy se habla de muchos conceptos, de pronto desde la perspectiva sociológica con respecto al tema de la maldad del ser humano. Hoy en el paradigma educacional es que cuando un niño es malo es porque el entorno es malo o porque algo no estamos haciendo bien nosotros para que el niño haga lo que su naturaleza buena le dice. Pero eso es un paradigma errado, es un paradigma del mundo. ¿Por qué no decir, sabes qué, en realidad el problema no es tal vez externo, el problema es el corazón? Porque nacemos con esta inclinación hacia la maldad. Y ahí uno le muestra a las personas esa inclinación y dice, oye, en realidad sí, tiene razón. Enseñar las cosas básicas. Enseñar la justicia de Dios. Hoy de pronto, sobre todo para nuestros hijos que están siendo educados, conceptos como la ley del talión, del ojo por ojo, les parecen aberrantes. ¿Pero cómo? ¿Ojo por ojo? Algún líder religioso dijo, ojo por ojo y todos vamos a quedar ciegos. Pero lo que grafica eso, la ley del talión, es la ley de la retribución. O sea, si tú haces algo y haces un daño, tienes que restituir con el daño que hiciste. ¿Y eso qué hace? De alguna manera genera un respeto para que tú no pases a llevar la libertad del otro y te aproveches y le hagas daño al otro. Entonces, si entendemos estos conceptos como la Biblia lo enseña y los anunciamos y se los mostramos a las personas, la gente va a tener una relación más amena con la verdad divina. Pero por eso tan importante es que lo mostremos como corresponde y no con una actitud vehemente como lo señalaba, de alguna forma como lo han hecho algunos personajes que han salido en la televisión y que han mostrado la verdad de Dios, pero más han mostrado su personalidad que la verdad de Dios. Entonces tenemos la misión de enseñar. Así que cuando estemos en una conversación, hablemos lo que Dios dice. Hablemos lo que Dios dice, lo que la Biblia dice. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tenemos que callarnos? Tú te sientas en una conversación o en un lugar donde hay una conversación y están hablando de cualquier cosa. Tú puedes dar tu opinión también. ¿Cuál es el problema? ¿No se supone que somos tolerantes? Entonces hay que escuchar también la verdad de Dios. Compartámosla. Yo creo que eso es algo que nos falta mucho. Entonces, estos hombres se enojaron. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban enseñando y también anunciando en Jesús la resurrección de los muertos. Queridos, cuando enseñamos de Jesús y cuando anunciamos de Jesús, la gente se nos va a venir encima. Lo he señalado anteriormente, nadie tiene problemas con Mahoma. Nunca va a ver usted, pese a toda esta vorágine del feminismo radical, de la tercera ola y todas esas cosas, ¿cierto? Donde muerte al macho y todas esas cosas, usted nunca va a ver un letrero que diga Mahoma es gay. No lo va a ver, pero sí va a ver Jesús es gay. ¿Acaso los que oprimen más a la mujer no es el Islam? Le pregunto yo. ¿Es el Islam? Los que más oprimen a las mujeres. En lugares donde menos derechos las mujeres tienen son en los países islámicos. Sin embargo, no vemos a nadie que diga Mahoma gay. Pero sí atacan la figura de Jesús, porque Jesús es la verdad. Porque Jesús es el único camino al Padre. Porque la luz vino a este mundo y el mundo prefirió las tinieblas antes que la luz. Entonces, cuando hablemos de Cristo, la adversidad va a venir porque el mundo aborrece a Jesús. Tú puedes decir en tu mensaje, Dios, 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 y no va a haber ningún problema. Porque la gente va a decir, Dios es un ser superior, un ser inteligente que creó todo, perfecto. Pero cuando tú pones a Jesús, comienzan los problemas. A ella te empiezan a mirar feo. Porque estás hablando del único medio para llegar al Padre, exclusivo. Y eso genera aversión. Porque en una época pluralista, donde todos los caminos sirven, donde todo es válido, evidentemente el decir que Jesús
es el único camino para llegar al Padre, es una falta de respeto. Y vamos a ver más adelante que justamente la persona de Jesús es la más relevante en toda la predicación del Evangelio. Pero los adversarios aborrecen a Jesús, aborrecen la enseñanza, aborrecen que se les anuncie la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Pero, y aquí llegamos a nuestro tercer punto, amados míos, aunque nos interrumpan, aunque no nos dejen enseñar o anunciar, hay una verdad tremenda, y esta es que el Evangelio crece en la adversidad. Ese es nuestro tercer punto. El Evangelio crece en la adversidad. Acompáñenlo los versículos 3 y 4, por favor. Acompáñenme ahí, versículos 3 y 4. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Finalmente, el texto dice que ellos tomaron presos a Pedro y a Juan. Ahora, el texto señala algo bien interesante, hermanos, que ya era tarde y que ya estaba oscuro. ¿Se acuerdan a qué hora Pedro había ido a orar con Juan? No. ¿A qué hora? Muy bien. A las 3 de la tarde, la hora novena. Dice el texto, y traducido a nuestro horario serían las 3 de la tarde. O sea, desde que sanaron a ese hombre hasta la puesta del sol, por lo menos las 18 horas, ¿ya? En ese tiempo, a esa hora se ocultaba el sol aproximadamente, podemos ver cómo es que por lo menos estuvieron 3 horas predicando. Predicando. El discurso de Pedro probablemente fue mucho más extenso que el que aparece acá. Y también la predicación y la conversación que tuvieron con las personas que estaban ahí tiene que haber sido por extenso. O sea, 3 horas predicando. Evangelismo explosivo, 3 horas ahí predicando, enseñándole a la gente. Qué tremendo, ¿cierto? 3 horas ahí dedicado exclusivamente a las personas que estaban reunidas ahí. Ahora, la manera para acallar la proclamación y la enseñanza de ellos fue poner a los discípulos tras las rejas. El problema para los saduceos, sacerdotes y el general del ejército del templo era que el Espíritu Santo no puede estar enjaulado. El Espíritu Santo no puede quedar tras las rejas. Mientras Pedro y Juan estaban presos, el Espíritu Santo seguía tocando a las personas. Y 5,000 hombres creyeron en ese momento. 5,000 hombres creyeron en ese momento. Hermanos, aquí hay algo también que es esperanzador para nosotros cuando predicamos y, por ejemplo, como en este caso, nos interrumpen. Y es que aunque nos interrumpan, algo queda. Y el Espíritu Santo puede usar lo más mínimo, algo tan insignificante, incluso hasta un texto mal citado que diste. Dios lo puede usar para tocar el corazón de esa persona, hacerlo nacer de nuevo y que se arrepienta de sus pecados. Porque no se trata de nosotros, no se trata de nuestra capacidad, no se trata de nuestro argumento, no se trata de lo ordenado de nuestras ideas, se trata del poder del Espíritu Santo obrando a través de la predicación de la palabra. En Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, aparece una parábola de la semilla, pero no es la que todos conocemos, sino una bien cortita que se la quiero leer. Por favor, preste atención. Marcos 4, del 26 al 29. Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Hermanos, hay algunos quienes han llamado esto la teología del dormir. Aquí el hombre llegó, echó la tierra, se fue a su cama, se acostó y se puso a dormir. Pero al otro día,
La semilla había brotado, había crecido. Así es nuestra predicación y proclamación del Evangelio. Hermanos, aunque venga adversidad, aunque quizás no hayamos terminado de hablar todo lo que debíamos haber hablado, el Espíritu Santo está tocando el corazón de las personas. Y aunque no nos dejen terminar, aunque vayamos a la cárcel, aunque nos coarten con cualquier cosa, la palabra de Dios sigue trabajando en el corazón del ser humano. Por eso, arrojemos la semilla y vayámonos a dormir. Porque es Dios quien da crecimiento. Es Dios quien da el fruto. Nunca debemos olvidar que es Dios quien añade. Nosotros predicamos, enseñamos, invitamos, pero el Señor es quien añade finalmente. No olvidemos este pasaje, Hechos 2:47. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Es Dios. Tú siembra, tú dilo, anuncia, y Dios obrará por medio del Espíritu Santo. ¿Saben que el propio apóstol Pablo tenía esta convicción? En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente Pablo: por el cual, hablando del Evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Hermanos, aunque nos pase lo peor a nosotros, los mensajeros, los emisarios del Evangelio, sabemos que el Espíritu Santo continuará obrando. No importa lo que nos pase, el mensaje llegará a las personas y el Espíritu Santo las llevará a tocar, a conocer a Cristo. No olvidemos Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora dice el texto acá que 5,000 hombres estaban ahí reunidos. Una pregunta que yo también me he hecho muchas veces. ¿A Dios le importan los números? ¿Cree usted que a Dios le importan los números? Es interesante esto, porque de pronto podríamos tomarlo desde dos perspectivas. Pero cuando vemos que el libro de los Hechos menciona primeramente que habían 120 reunidos, clamando día tras día juntos, cuando después dicen que luego de la primera predicación de Pedro, luego de la venida del Espíritu Santo, se añadieron como 3,000, y ahora que dice que 5,000, ¿cierto?, hombres estaban presentes, es imposible no concluir que a Dios sí le importan los números. Pero a Dios no le importan los números como un hecho o un trofeo que vindique la obra, sino que a Dios le importan los números desde la perspectiva de que esa cantidad de gente pasaron de la muerte a la vida eterna. Por eso a Dios le importan los números. En ese sentido le importan los números. Porque esas personas estaban muertas en sus delitos y pecados. Y el Dios soberano los trajo a la vida espiritual. 5,000 personas. Ese es el valor del número. No la cantidad. No la cantidad de personas tal vez que se reúnen en un lugar, sino la cantidad de personas que han nacido de nuevo realmente. Y en este caso que aparece acá, fueron personas que nacieron de nuevo. Así que desde esa perspectiva, Dios está salvando, Dios nos usa, pero debemos saber que la persecución y la adversidad son parte de ese proceso. A menudo, ¿cierto?, como cristianos vemos el libro de los Hechos con nostalgia, porque vemos una iglesia llena del Espíritu Santo, unida, misionera, pero también es una iglesia perseguida. Y no podemos tener una cosa sin la otra. O sea, si empezamos a parecernos a Cristo y si empezamos a vivir una vida en comunión, con amor,
predicando a Cristo, evidentemente la consecuencia de ello será, de alguna forma u otra, algún tipo de persecución. Hay que saberlo. No podemos elegir las cosas buenas sin las cosas malas, o aparentemente malas. Alguien dijo, tras el capítulo 3, solo hay 3 capítulos del libro de los Hechos que no mencionan la persecución. O sea, imagínense, después del capítulo 3, que no se menciona la persecución, que comienza en el 4, solamente hay 3 capítulos que no hablan de persecución. Todos los demás capítulos del libro de los Hechos nos habla de persecución. La persecución es una realidad que tenemos que asumir en alguna medida u otra. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así, es la verdad. Juan capítulo 15, versículo 20, el Señor Jesús dijo, acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también lo guardarán la de ustedes. Es así. Vamos a predicar el Evangelio, vamos a recibir persecución, pero no importa, porque aunque eso suceda, ¿qué va a pasar? La palabra de Cristo va a seguir avanzando, va a seguir conquistando los corazones de las personas. Tertuliano, un padre de la iglesia, dijo que la sangre de los mártires de ese tiempo era la semilla de la iglesia. Entre más cristianos mataban, más se multiplicaba el nombre de Cristo en la vida de las personas. Más gente era salvada, porque el sufrimiento es necesario para aquellos que han nacido de nuevo. Así que, amados, qué importante es eso. Debemos esforzarnos por ser fieles, guardarnos de la tentación de aguar el Evangelio para no padecer este tipo de cosas. Porque debemos predicar el Evangelio. Y aunque a veces se nos ponga cuesta arriba, tenemos la certeza y la tranquilidad de que estamos realmente proclamando este mensaje que trae salvación, pero que también confronta el corazón de las personas. Hermanos, aunque venga lo que venga, la palabra de Dios va a seguir siendo anunciada. El reino de los cielos va a seguir extendiéndose, porque así como en la harina la levadura leuda toda la masa, de la misma manera es el reino de los cielos. Crece, 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 crece y llega a fermentar todo. Así es el reino de los cielos también. Es como esa semilla que fue sembrada y que posteriormente el arbusto es tan grande que las aves anidan en él. De esa manera es el reino de los cielos. Así que no nos desalentemos, alentémonos, porque a pesar de nosotros la palabra de Dios sigue corriendo. Así que ánimo, amados, ánimo, porque sabemos que el Evangelio de nuestro Señor no solo nos trae salvación a nosotros, sino que también nos ha sido encomendado para que podamos traer a más personas de las tinieblas a su luz admirable. Oremos a nuestro Dios.